Nos queremos centrar en dar respuesta a las necesidades de financiación de lo que llamamos micropymes y lo concretamos, empresas que tienen menos de 10 trabajadores y que representan más del 96% del número de empresas de Extremadura. Presentamos hoy dos medidas. Primera, creación de un fondo para el afianzamiento, destinado a dar cobertura a productos financieros muy concretos que faciliten circulante y capital y financiación a la micropyme regional. Priorizar en aquel segmento de empresas que creemos que es el que más lo necesita, el que más dificultades ha tenido en estos años para acceder al crédito. El papel de Extraval es avalar al menos el 50% de cada operación y se materializará este fondo de afianzamiento en dos tipos de operaciones concretas: pólizas de crédito de hasta 40.000 euros y líneas de descuento de hasta 30.000 euros. El mínimo de recursos que se va a movilizar con esta línea, con esta primera línea, es de 40 millones de euros, que serán ampliables en función de la respuesta y de la demanda que encontremos hasta 84 millones de euros. Estimamos que podríamos llegar a beneficiar del orden de 1.500 micropymes extremeñas. Y la segunda línea que ponemos en marcha es de avales internacionales, destinada a aquellas empresas extremeñas que se encuentran en proceso de internacionalización. 14 entidades financieras: Liberbank, Ibercaja, Caja Rural de Extremadura, Caja Rural de Almendralejo, Banca Puello, Banco Popular, Grupo Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Caixa Geral, Novo Banco, Bankinter, Banco CEIS y Banco Sabadell. Son todas ellas entidades que operan en Extremadura y que han asumido el interés en ayudar al crecimiento de nuestra región. Que las pymes, las micropymes y los autónomos sepan que estamos a su lado